Colombia tiene 3 indicadores de persecución por la fe a los cristianos. El primer indicador de persecución es el crimen organizado, es decir, donde existen los grupos al margen de la ley de izquierda o de derecha, o el narcotráfico es fuerte y la iglesia está allí, nuestros pastores son amenazados y son restringidos para predicar el evangelio con libertad. El segundo indicador de persecución que enfrentan los cristianos en Colombia es el antagonismo tribal. Se dan aquellas comunidades indígenas tradicionales donde impera todo lo que rodea ese sincretismo, esa mezcla de creencias, la brujería, ese antagonismo ahí. Hay hermanos que para ser cristianos les toca pagar un precio más alto que el suyo y el mío, incluyendo hermanos que son desplazados de su territorio porque renunciaron a sus tradiciones para recibir el evangelio. Y el tercer indicador de persecución se conoce como el secularismo hostil. Son aquellas nuevas leyes que se están aprobando poco a poco, que van en contra de nuestra fe, que van en contra de nuestros principios y que son un atentado contra el diseño original de la familia. Este indicador de persecución está cogiendo mucha fuerza y se dice que será el único índice de persecución que existirá alrededor del mundo entre el 2020 y el 2030 más o menos. Es decir, caerán los otros indicadores de persecución y se mantendrá este de acuerdo a las lecturas que hacen los expertos en persecución religiosa. Salmo número 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad y que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que si de Sión saliera salvación a Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Mis amados consiervos, este salmo que tiene un eco profundo en la misma salmodia, porque si ustedes miran el Salmo 53, se repite el salmo completamente. Y el apóstol Pablo, haciendo una lectura de la condición humana en Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, también hace referencia al mismo Salmo 14. Yo digo, esta es una voz de Dios con eco. Y si Dios nos dice una cosa una vez, tenemos que prestar atención. Pero si nos lo dice 2 veces, mucho más atención. Pero que se encargue en la misma revelación decírnoslo 3 veces. Y ese eco que muestra este salmo me ha hecho pensar a mí la realidad o el desafío que nosotros estamos viviendo hoy. Y me hace hacer una lectura, en primer lugar, hacia afuera de la iglesia. Nosotros estamos viviendo una época donde el mundo ha sido sacudido completamente por esta pandemia del nuevo coronavirus. Prácticamente todas las naciones del mundo se han visto afectadas. De hecho, el efecto de que estemos aquí reunidos por este medio es consecuencia de ello. El COVID-19 trajo consigo un grave problema de salud pública y al mismo tiempo ha causado un verdadero terremoto en la economía mundial. Recuerden o analicen que la recesión económica que traerá las consecuencias de esta situación está generando millones de desempleos y toda la agitación social que nosotros nos podamos imaginar. Las naciones están perplejas, los hombres están angustiados. Ya tenemos casi 6 millones de personas afectadas en todo el mundo
al igual que 400.000 muertos, casi 400.000 muertos. Le estoy dando fecha del 25 de mayo del 2020. Y ustedes saben que a pesar de todos los esfuerzos combinados por las naciones del mundo, no han podido solucionar, no tienen una solución lista o efectiva para superar esto. Cuando yo pienso en este salmo y veo la declaración que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún bueno, algún entendido que buscara a Dios, no lo vio. Parece ser que el momento en que el salmo es revelado muestra la condición de una sociedad que toda perdió su rumbo. Y cuando dice que no hay bueno ni aún uno, quiere decir que también está dentro de su pueblo, afuera y adentro. Por eso la tierra ha temblado de espanto. Pero yo veo aquí también, a manera de la gracia de Dios manifestarse sobre su pueblo, cuando Dios también, al lado de un momento de prueba tan fuerte, nos ha provisto misericordia, mis amados consiervos. Si el texto dice que no había ni siquiera uno, que todos habían desviado, da la idea que si el Señor hubiese querido ponerle fin a esto, podía hacerlo. Porque yo veo que este salmo retrata mucho la condición de una sociedad que se olvidó de Dios. Ante este hecho que ya he mencionado, me imagino que todos ustedes están hastiados de lecturas, de imágenes, de videos, de audios, de interpretaciones externas a la iglesia, internas a la misma iglesia o a la fe cristiana. No obstante, yo les pido permiso para mostrarles una lectura de lo que puedo hacer en relación a este salmo, pero también a esta realidad. Creo que la mayoría de ustedes concuerdan conmigo que el mundo hoy está siendo dominado y controlado por tres grandes poderes: el poder económico, el científico y el político. Al mismo tiempo, estos tres poderes se declararon ateos y por consiguiente enemigos de la fe cristiana. Con esto en mente, yo quiero hacer una reflexión desde la palabra hacia afuera a estos tres poderes. Y después vamos a hacer el asunto hacia adentro, hacia la iglesia. Pensemos por un momento, en primer lugar, el poder económico. El poder económico del mundo, de potencias económicas mundiales o de países, ya nos ha mostrado a nosotros que no puede resolver los grandes dramas de la sociedad humana. Las principales naciones afectadas por la pandemia ahora mismo, en este momento, son las naciones más ricas del mundo. Estas naciones tienen presupuestos sólidos y han usado exorbitantes ayudas humanitarias de dinero para ayudar a la gente. A pesar de esto, a pesar de mucha inversión, a pesar de que apareció dinero de donde no había para ayudar al pobre, al necesitado, nada puede ayudar. Miles de personas están siendo muertas todos los días porque le falta algo que es gratis, que Dios dio para todo ser humano, y es el aire para respirar en sus pulmones. Porque no se puede comprar con dinero. El virus del COVID-19 ha sido como un heraldo y una trompeta a los oídos de las naciones diciéndoles: el dinero, por grande que sea, no tiene solución para resolver los males que afligen a la humanidad. El poder económico se declaró ateo porque dice el necio en su corazón: Dios no hay. Por eso se corrompió el poder económico. En segundo lugar, el poder científico. Este poder científico no puede lograr una cura para todas las enfermedades que afligen la humanidad. Ustedes y yo somos conscientes que vivimos en el periodo más fascinante de la historia en relación a la ciencia, porque se ha multiplicado. El progreso científico ha sido notorio en todas las áreas.
La medicina ha avanzado mucho, mis amados consiervos, con descubrimientos muy importantes de vacunas, de medicamentos, de procedimientos, capacidad de diagnóstico impresionante. Vivimos a la antesala de los milagros de la ciencia. Los científicos a gran escala han presentado nuevas tácticas y tratamientos para nuevas intervenciones quirúrgicas, tratando de darle esperanza al hombre. Pero tanto la medicina preventiva como la intervencionista, a pesar de que han avanzado, a pesar de tener tantos logros, se encuentran ahora ante una situación que no pueden resolverlo. Mostrando también el Señor a la ciencia que sacó a Dios de su léxico, que entraron en un laberinto donde no han podido hallar una solución. El poder de la ciencia no tiene una respuesta rápida y efectiva para enfrentar esta crisis. En tercer lugar, el poder político. Este poder político es incapaz de manejar efectivamente esta pandemia. Una pandemia que está asolando a las naciones. Los líderes más influyentes del mundo, incluso los presidentes y ministros de las naciones más ricas del planeta, a pesar de anuar esfuerzos, todos sus esfuerzos en este momento no les han podido ayudar. ¿Por qué? Porque estos tres grandes poderes sacaron a Dios de su léxico. La Organización Mundial de la Salud, a pesar de todos sus esfuerzos, no puede curar este mal, incluso calmar los corazones afectados, señalando que no hay una solución efectiva a la vista. Así que el dinero y la ciencia son importantes, también lo es el poder político, pero en este momento no son suficientes para los problemas que tiene la sociedad. Dado lo anterior, hay aquí una conclusión muy obvia. Los recursos de la tierra, de alguna manera, nos han mostrado que son frágiles para enfrentar a la humanidad y ayudar para que la humanidad se mantenga de pie. Los recursos de los hombres son insuficientes para erradicar los males que afligen al ser humano. Es necesario entonces que hombres de bien, ustedes y yo, ministros del Evangelio de Jesucristo, entendamos que cuando en la tierra no hay solución, en el cielo hay solución. Y como ministros del Evangelio y aquellos que tenemos acceso al trono de la gracia de Dios, es hora de clamar por Colombia, clamar por las naciones de la tierra. Nuestras oraciones y nuestra proclamación del Evangelio debe ser con más vehemencia en estos tiempos, porque el Salmo termina diciendo, oh, que si de Sión saliera la salvación a Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué tal que en este momento de crisis mundial Dios trayera desde su iglesia, Dios desde Sión, desde adentro de su pueblo, trayera esperanza a los poderes políticos, científicos y económicos? Creo que necesitamos hacer este tipo de lectura de la realidad que estamos viviendo afuera. Se me ha pedido hablar sobre el nuevo desafío del pastor. Y creo que este es el desafío externo que tenemos nosotros. A mí me atañe la esperanza que termina el Salmo: cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob. Parece que es un gozo individual, y se alegrará Israel, un gozo colectivo. Cuando esto se acabe, amados pastores, cuando volvamos nuevamente a nuestros templos, el júbilo tiene que notarse. Cuando Jehová hiciere volver de la cautividad a su pueblo, entonces debemos demostrar qué ha hecho Dios con nosotros en este tiempo, que estamos en casa, que estamos en familia. Créame que yo soy, a pesar de estar en un lugar donde disfruto de la libertad, en el campo, no hay la misma restricción que viven ustedes allá en la ciudad, soy uno de los que anhelo volver al templo con júbilo, con gozo, con alegría, porque Dios nos ha dado la victoria y estoy seguro que nos la dará. Este desafío que he mostrado de lo que está pasando alrededor del mundo
tiene que ser también mirado como un contexto de lo que nosotros estamos haciendo al interior de nuestras comunidades de fe. Mis amados consiervos, debo decirle que los desafíos del pastor son tan antiguos como la vocación misma. No caigamos en la trampa de creer que los únicos que nos ha tocado un momento difícil ha sido a nosotros. Pues sin derecho a equivocarme, una de las generaciones de pastores en la historia del cristianismo que menos estábamos enfrentando el sufrimiento éramos nosotros. Por eso es que a muchos les está costando entender lo que estamos viviendo hoy en día. La razón se debe a que cuando se nos presentó el evangelio a algunos, se nos presentó salir del sufrimiento, escapar del sufrimiento, escapar del dolor. Y en esa búsqueda desenfrenada de salir del dolor, del sufrimiento, de la pobreza, de la miseria, hemos querido evitar el dolor aún aquel que viene en la agenda de ser pastor o de ser un ministro. Se nos olvida que la gracia de Dios que nos salvó en Cristo Jesús también nos capacita para enfrentar la aflicción. Esta es la realidad que muestra la palabra de Dios a aquellos grandes hombres que nos muestra como llenos del Espíritu Santo. Pues la mayoría de ellos representaban un modelo muy poco anhelado hoy en día por nosotros. Revise aquellos héroes de la fe, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y usted se dará cuenta que estos hombres fueron preparados para el sufrimiento. Esos hombres representan un modelo desafiante pero poco anhelado por nosotros, especialmente por la nueva generación de pastores que se está formando. Porque muchos hoy no estamos preparados para el sufrimiento. Muchos hoy nos gusta lo fácil, nos gusta los resultados rápidos, nos gusta la comodidad, nos gusta el éxito, nos gusta lo relativo, nos gustan los títulos, nos gusta la salamería. Por eso cuando enfrentamos algo como lo que estamos viviendo hoy, no sabemos qué hacer. Algunos han quedado sin mensaje porque no tenían un mensaje que vaya a los pies de la cruz de Cristo. Para contrarrestar este pensamiento debemos recordar lo siguiente. El cielo no es aquí, mis amados consiervos. Aquí no pisaremos las calles de oro, sino que aquí cruzaremos por un valle de lágrimas. Aquí no recibimos los premios, pero sí debemos beber la copa del dolor. Con esto en mente, yo quiero traer a la memoria de ustedes uno de los hombres que fue y ha sido el mayor exponente del cristianismo en todos los tiempos. Vivió una vida superlativa, hombre de mucha oración y ayuno, un predicador sin igual, teólogo incomparable, plantador de iglesia, único. Vivía cerca del trono, pero enfrentó momentos muy difíciles porque fue azotado, fue arrestado, fue esposado y aún terminó decapitado. Creo que han identificado que les estoy hablando del apóstol Pablo. Consecuentemente, este hombre cayó como mártir en la tierra, pero se levantará como príncipe en el cielo. Su vida nos enseña mucho a nosotros y su ejemplo nos inspira a que aprendamos a entender que la gracia de Dios, así como nos salva, también nos capacita para enfrentar el sufrimiento. Cuando uno piensa en la vida de Pablo, que escribe a los hermanos en Filipos, en el capítulo 1 de la carta a los filipenses, le dice a los hermanos, quiero que sepáis que todas las cosas que me han acontecido han contribuido para el bien y el progreso del evangelio. Quizás una persona no conoce al apóstol Pablo y le pregunta, hermano Pablo, ¿qué es lo que a usted le sucedió para que diga que todo lo que a usted le ha pasado ha sido para bien y para el progreso del evangelio? ¿Usted ha tenido una vida exitosa? ¿Usted ha tenido una vida próspera? ¿Usted ha tenido una vida de bendición? Permítame la respuesta que Pablo le daría a aquella persona que no le conoce y le dice, bueno, cuando me entregué a Cristo,
me dijo, te mostraré cuánto es necesario sufrir por mi nombre. De hecho, me fui para Damasco y fui perseguido. Me fui a Jerusalén y fui rechazado. Después fui a Tarso y fui olvidado. Fui apedrado en Lista. Fui azotado y arrestado en Filipos. Fui expulsado en Tesalónica y Berea. Fui llamado entremetido en Atenas. Fui llamado impostor o loco en Corinto. Fui fuertemente atacado en Éfeso. Fui arrestado en Jerusalén. Fui acusado en Cesarea. Fui víctima de un naufragio yendo a Roma. Fui mordido por una serpiente en una isla. Fui arrestado en Loma y fui decapitado. Pero quiero que sepáis que todas las cosas que me han acontecido han redundado para el bien y el progreso del Evangelio. Este es un hombre que sabe leer la vida, que sabe leer los confinamientos, los arrestos. Recuerdan todos ustedes cuando fue puesto preso, allí en la cárcel, cantaba himnos, porque él entendía cada momento de su vida como una lectura sabia, con una lectura basada en el Espíritu Santo. A pesar de todo esto, él también le dijo a los Gálatas, tengo las marcas de Jesús en mi cuerpo. Gálatas 6:17. Habló de luchas internas y de miedos externos. Habló de trabajos, de arrestos, de flagelos, de peligros de muerte, de azotes con palos, apedreado, naufragado, con hambre, con sed, desnudo, con preocupación por todas las iglesias. Este hombre es el que dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Nuestro sufrimiento no es señal que estamos fuera de la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra que las personas que caminaron más cerca de Dios fueron las que más sufrieron. Por ello, disfruto el pensamiento de Pablo cuando dice, estoy seguro de que el sufrimiento del tiempo presente no se puede comparar con la gloria que será revelada a nosotros. También dice, nuestra tribulación ligera y momentánea nos produce un peso eterno de gloria. Así que, mis hermanos, dejémonos capacitar por la gracia de Dios en estos tiempos para enfrentar el sufrimiento, venga como venga, pero también para ayudarle a nuestros hermanos que han perdido sus empleos, que han perdido sus negocios, que han entrado en quiebra y mostrarles que la gracia que nos salvó también nos capacita para enfrentar el sufrimiento. La gracia de Dios también nos permite a nosotros vivir victoriosamente todas las adversidades que vivamos. Pero el estudio al apóstol Pablo me ha enseñado a mí y de alguna manera me ha capacitado para cómo terminar fielmente el ministerio. El apóstol Pablo, este mismo hombre, es un desafío para nosotros mostrándonos en su última carta. Les estoy hablando de segunda de Timoteo. Algunos teólogos llaman esta carta el testamento de Pablo, porque son sus últimas palabras escritas desde la segunda prisión que tuvo en Roma, escrita desde una cárcel, escrita desde un calabozo, metido en un cepo, sabiendo que estaba viviendo los últimos días de su vida. Y este hombre, en ese testamento que dejó a su hijo Timoteo, en el capítulo 4, que son las últimas palabras que él escribe, nos muestra a nosotros cómo entender la vida, cómo despedirse uno de esta tierra a pesar de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tantas luchas, cómo se interpreta las cosas que a uno le acontecen. Nos damos cuenta en esa carta que este hombre que sufrió el dolor, sufrió soledad, y él nos dice qué es lo que necesita un cristiano en medio de dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas. Él va a mostrar que la gente necesita a Dios, pero también necesita a las personas. Por eso él le dice a Timoteo capítulo 4, verso 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente
fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troa en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este hombre en este pasaje nos muestra unas verdades que yo quiero compartir con ustedes también en medio de este momento. Pablo sufrió el dolor del abandono. En el momento que Pablo necesitaba más ayuda, fue abandonado y olvidado en prisión. El camino solo a Getsemaní desde su martirio, asistido solo por la gracia de Dios, él dice, Demas, habiendo amado el presente siglo, me abandonó. Cuando sufrimos, necesitamos amigos cercas. Amado pastor, es probable que usted esté pasando un momento difícil, pero hay otros consiervos que aún antes de esta pandemia estaban viviendo ya la soledad y el encierro y necesitaban a alguien amigo, alguien que les escuchara. Nunca antes tuvimos tanto tiempo para dedicarle a otra persona como lo estamos teniendo hoy. Entendiendo que cuando sufrimos necesitamos también amigos. Pablo sufrió el dolor de la ingratitud cuando dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi favor, antes todos me abandonaron. Pablo dio su vida por los demás, ahora él necesita la ayuda y nadie se arriesga por él. Pablo sufrió el dolor de la persecución y Pablo dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Este hombre fue quien denunció a Pablo, culminando con su segundo arresto y en consecuentemente el martirio. Pablo sufrió el dolor de la resistencia. El verso 15 dice, se nos informa que Alejandro resistió fuertemente las palabras de Pablo. Era un oponente del ministerio de Pablo. No solo persiguió al apóstol, sino que también se opuso al evangelio. Me imagino que ustedes y yo también hemos tenido oponentes, personas que se paran firmemente en contra de nuestro ministerio. Pablo sufrió el dolor del frío. Le pidió a Timoteo que le trajera una capa. Las cárceles romanas eran frías, insalubres, oscuras. Los presos murieron de lepra, de muchas enfermedades contagiosas. El invierno se acercaba de acuerdo al versículo 21 y Pablo necesita una capa cálida para enfrentarlo. Pablo sufrió el dolor de no tener los pergaminos. Estaba en la antesala del martirio, pero quería aprender más, quería estudiar más, quería examinar más los libros, los pergaminos, la palabra de Dios. Pablo necesitaba amigos, necesitaba ropa, necesitaba libros. Pablo nos muestra que el ser humano, por muy grande que sea el ministro, siempre tiene que mostrarse necesitado en su alma, en su mente y en su cuerpo. De modo que ese ministerio que algunos hemos querido tener, un ministerio autosuficiente, no existe. No existe. Cuando vemos un ministro que se va al campo de la empresa, de los negocios, porque él quiere servirle a Dios de manera autosuficiente, eso no existe. El ministerio tiene que ser dependencia absoluta y constante del Dios Todopoderoso que nos llamó.
Creo que los momentos donde nosotros más nos mostramos dependientes es en el medio del sufrimiento. Así que no podemos tomar el sufrimiento y llevarlo a la cruz y clavarlo y decir no más sufrimiento. El sufrimiento en la misma cruz nos muestra que deben quedar marcas en nosotros y deben acompañarnos siempre. La gracia de Dios, mis amados consiervos, nos permite tener valor y darle valor a la vida de una forma más excelente. Miremos la evaluación correcta de Pablo a esta situación. Cuando uno mira la misma carta, pero en el capítulo 4, versos 6, 7 y 8, Pablo dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor y juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Miremos cómo Pablo mira su vida desde la perspectiva correcta, una evaluación correcta del presente. Mira la vida desde la perspectiva de Dios. Nerón me va a mandar a matar, pero a él se le olvida que yo estoy ofreciendo mi vida en sacrificio a Jesús. Pablo comparó su vida no con la muerte en este momento, comparó su vida como un sacrificio y una ofrenda para Dios. Él mira la muerte desde la perspectiva de Dios y Pablo dice, ha llegado el momento de mi partida. La palabra partida aquí tiene algunas connotaciones en el original que quiero compartir con ustedes. Es la palabra que se describe de la acción de desatar un animal de su yugo. La muerte para Pablo es un descanso del trabajo. La muerte está dejando la carga, la fatiga. Él no lo mira de otra manera. Otra connotación que tiene esa palabra significa soltar los lazos o cadenas. La muerte de Pablo fue liberación y alivio. Iba a salir de la oscura prisión de Roma para entrar en el paraíso celestial. La otra lectura que tiene este mismo texto, el tiempo de mi partida, es la palabra de aflojar las estacas de una tienda en un campamento. Para Pablo, la muerte es establecer un campamento, cambiar de dirección, ir ahora a la casa del Padre. Esa misma palabra tiene la connotación de soltar las cuerdas de un bote a la orilla del mar, a la orilla de un lago. Para Pablo, la muerte es soltar las cuerdas para el mar de la vida y llegar al puerto divino, a las playas de la eternidad, donde no hay llanto, donde no hay luto, donde no hay muerte, donde ahora lo que es vivir con Cristo. Creo que ese es el sentido que tiene que cobrar para nosotros hoy predicar el ser humano ante el dilema de la muerte, reafirmar la fe de nuestros hermanos que viven en medio de esta situación. Morir es ir a la casa del Padre. Pero Pablo no solamente le da una interpretación del presente a esta situación que está viviendo. Si el verso 6 es una evaluación correcta del presente, el verso 7 es una evaluación correcta del pasado. He peleado la buena batalla. Pablo veía la vida como una pelea. Pablo no procuró la vida como una redoma de vidrio o como una burbuja. Él sabía que la vida había sido una batalla y la había peleado. Y él dice, el combate fue duro, pero he ganado la batalla. He ganado la batalla contra el mal. He ganado la lucha contra la oscuridad. He ganado la lucha contra los principados y contra los poderes. Ya él sabía que en este momento había vencido aún al mismo pecado. He luchado por el evangelio. He luchado para salvar vidas. Por lo tanto, creo que yo he peleado mi batalla. Supo interpretar su pasado. Completé mi carrera. No llevaba paso inútil. Él sabía que estaba
corriendo una carrera, pero que había llegado a la meta final. No fue desviado para cosas inútiles, por lo que llegó al final de su carrera. Corrió de acuerdo a las reglas, por lo que llegó al final de su carrera. Mantuvo sus ojos puestos en su objetivo, por lo cual llegó al fin victoriosamente. Amados consiervos, vayamos haciendo lecturas de nuestro presente, de nuestro pasado. ¿Cómo es que estamos haciendo este desafío? No consideró la vida preciosa para sí mismo, con tal de él acabar su carrera con gozo. Demas comenzó bien, pero se rindió ante el mal. Y Pablo está diciendo, aunque él abandonó, yo terminé la carrera. Mantuvo la fe. Pablo fue un soldado fiel a su Señor hasta el final. Muchos son como la esposa de Lot, miran hacia atrás. Otros son como los israelitas, extrañan a Egipto. Otros son como Demas, aman el siglo presente, pero Pablo se mantuvo firme con su fe en su Señor. Es hora que usted y yo, mi amado consiervo, mantengamos nuestra convicción plena en nuestro Señor y Salvador. Que hoy más que nunca el mensaje seamos nosotros y que nuestros miembros, nuestros líderes se puedan sentir realmente identificados con el estilo de vida suyo y mío para enfrentar este momento oscuro en la humanidad. Pero Pablo también hizo una visión correcta del futuro. Versículo 8. Certeza de su recompensa futura. Pablo estaba seguro de la dicha eterna. Él habla de la corona de justicia. El emperador romano puede declararle culpable. El emperador romano puede sentenciarle a la muerte, pero pronto se producirá una magnífica revelación de Nerón cuando el Señor, el juez justo y correcto, lo declare justo delante del Padre. Los mártires murieron contando que su vista siempre estuvo puesta al cielo. Esteban a la hora de la muerte dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios, al Señor de pie. Creo que este tipo de lecturas nos deben hacer reflexionar a nosotros dónde está la mirada del pastor hoy, dónde está la mirada de la iglesia. Usted sabe que vivimos en un mundo caído y que esta pandemia va a afectar a cristianos y no cristianos, campesinos y ciudadanos en grandes metrópolis, analfabetas, pero también letrados. Pero no tiene que ver si usted y yo o a mí nos tocase el final en este momento, en esta tierra. Tenga certeza de que nuestra mirada tiene que estar puesta con los ojos puestos en el Señor. Tenga la certeza de que la segunda venida de Cristo, Él regresará y con Él estará la recompensa. La corona estará con Él. Nuestra recompensa está en el cielo. Dejemos de fabricar nosotros nuestro propio cielo aquí en la tierra porque es inútil. Tenemos que revisar entonces cómo aquellos fenómenos o movimientos evangélicos o ministeriales que se metieron sin darnos cuenta, se fueron introduciendo en nuestra cosmovisión cristiana y nos hicieron daño. Y un momento hice una buena reflexión de cómo la IEC salió bien librada de los que vinieron de afuera, de los movimientos proféticos, apostólicos y toda la lectura que se hizo y respondimos bien. Pero Pablo, cuando escribe a los hermanos, cuando da el discurso en Mileto, le dice a los hermanos, tengan cuidado, porque yo sé que después de mi partida entrarán, vienen de afuera. Y después dice, y de vosotros mismos se levantarán, salen de adentro. Creo que de alguna manera nuestra teología, nuestros dogmas de vida han sido influenciados, fueron influenciados por aquella vida sabrosa y chévere aquí en la tierra, donde el pastor sufrió en el mundo, sufrió antes de conocerlo, pero ahora ya no está para el sufrimiento, ahora es pare de sufrir. Amados hermanos, ese mensaje no es bíblico. Suena muy lindo, suena muy hermoso, llama la atención, pero atenta contra lo que es el verdadero llamado al ministerio. Pastor Medardo, usted está haciendo toda una apología y una defensa a la teología del sufrimiento. Pues sí, así lo es. Si aquellos que manejan una teología errónea
manejan los medios, manipulan a las personas y hacen de cualquier otra cosa con el texto para sacar su pretexto y lograr su objetivo. ¿Por qué nosotros no podemos hacer defensa de la fe cristiana en este tiempo? Usted y yo, amado pastor, que se mantuvo con el mensaje de la cruz de Cristo y del sufrimiento, sabrá hoy que usted no estaba equivocado, que usted estaba dirigiendo la iglesia por el buen camino y que aquellos miembros que abandonaron su iglesia en búsqueda de un mejor mensaje, de una revelación nueva para esta tierra, se dieron cuenta que ahora mismo eso fue inútil, porque la mirada tiene que estar puesta en lo eterno. La gracia de Dios nos permite recibir ayuda del cielo, aún en los momentos de la muerte. Pablo en el verso 17 y 18 de ese capítulo 4 nos dice unas palabras muy interesantes. Abandonado por los hombres, pero asistido por Dios. Pablo fue víctima del abandono de los hombres, pero fue bienvenido y asistido por Dios. Cuando dice, en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo allí. Qué bueno saber, amado pastor, que en medio de lo que tú hayas vivido en tu ministerio, si has sido abandonado, si te has sentido solo, sabes que Dios ha estado allí contigo. Y yo creo que los momentos más gloriosos de nuestra vida como pastor es cuando nos sentimos asistidos por el pastor de los pastores, cuando Él nos abraza, cuando nos sentimos impotentes y no sabemos qué más hacer y nos vemos solos, abandonados, enfermos, con problemas, con deuda, y lo vemos Él allí pastoreando. Aún, amado hermano, me atrevo a decir esto, cuando tú y yo le hemos fallado a Él. Que nos acusa el mundo, nos acusa la iglesia, nos acusa Satanás, nos acusa nuestra conciencia. Y lo vemos a Él allí, diciendo, es verdad, tú has fallado, pero yo pagué por ti. Hace 2000 años lo di todo por ti. No tienes quien te defienda, yo voy a tomar tu causa. Yo seré tu abogado. Yo defenderé tu causa delante del Padre, pero también delante de la congregación, delante de las autoridades. Y todavía nos dice, no te preocupes, que si eres hallado declarado culpable, yo no voy a dejar que tú pagues. Aparte de ser abogado, yo pagaré por ti. Creo que esa es la lectura correcta que tenemos que hacer de Jesús en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pastor, saber que Dios siempre ha estado contigo, que Jesús te ha asistido, que Jesús me ha asistido, debe darnos a nosotros el mayor deseo de levantarnos de nuestra silla, de proclamarlo a Él como nuestro Señor y decir, Padre, aquí estoy. Padre, líbrame del valle. Líbrame, Señor, de aquellos momentos duros de la vida. Pero, Señor, cuando tenga que vivirlos, ayúdame a vivirlos contigo. Dios no nos libera de las pruebas, sino que nos da poder y fortaleza para que podamos enfrentarla en medio de ella. Dios le dio poder a Pablo, le dio la fuerza para continuar predicando la palabra. El recipiente está hecho de barro. Este tesoro que usted y yo tenemos, este ministerio, estos dones, estos talentos, están hechos de barro. Somos frágiles. Por eso el dolor llega a nosotros. Por eso el arresto llega, por eso el señalamiento. Pero tenemos que saberlo vivir. Dios a menudo no nos libera de la muerte, sino que en la muerte nos muestra cómo está Él con nosotros. Qué interesante cuando Pablo dice, sé que no seré librado de la boca del león. Sé que seré entregado a la muerte. La muerte para él no era un castigo, no era una pérdida, no era una derrota, era una victoria. Por eso la vivió de la manera como él se había preparado para vivirla. Morir para Pablo fue una felicidad. Amados hermanos, yo quiero invitarlos en un momento a pensar quién cautivó la vida de Pablo para morir así. Cuando el primer mártir de la era cristiana, Esteban, fue apedreado, allí estaba Saulo. Y Pablo vio a Pablo vio a Esteban de rodillas. Lo vio implorando perdón por aquellos que le estaban quitando la vida. Pablo escuchó las palabras de veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra. Y Pablo vivió una vida de ministerio exitosa. La Biblia nos dice que vivió
experiencias inefables, subió al tercer cielo, vio lo que al hombre no le es permitido expresar. Pero ese hombre quedó tan marcado con la muerte de Esteban que dijo, el día que yo muera, yo quiero morir como este hombre, con un corazón sano, con un corazón libre, con un corazón donde pueda ver al Señor sentado en su trono. Mi pregunta es, ante esta pandemia y ante este asunto, este susto que vive hoy el ser humano ante el dilema de la muerte, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo me veo yo? Necesitamos compartir un mensaje de esperanza a aquellos que están enfrentando el dilema de la muerte. En el momento de ese balance final, Pablo expresa no un gesto frustrado, sino un triunfo de gloria con sus palabras como se las expresa el Señor. Pablo fue perseguido, Pablo fue rechazado, Pablo fue olvidado, apedreado, golpeado con palos, arrestado, abandonado, condenado a muerte, decapitado. Pero en lugar de cerrar el telón de su vida con pesimismo, con amargura, con resentimiento, termina levantando un homenaje al cielo diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Para concluir, mis amados hermanos, un pastor fue a visitar un creyente a la clínica. Aquellos creyentes que usted y yo hemos tenido que asistir en su momento terminal. El pastor era un hombre muy jocoso, de muy bien ánimo, pero también un hombre que hablaba la verdad y se dio cuenta que su hermano en Cristo no se levantaría de ese lugar. Y el pastor le dice a su oveja, ¿estás listo para morir? Su oveja le replicó y le dijo, no, estoy preparado para vivir. Estoy preparado para ver a Jesús. Estoy preparado para entrar a la casa del Padre. Estoy preparado para entrar a la alegría de mi Señor. Creo que esa es la membresía que necesitamos sostener hoy. Levantar una membresía fuerte y que tenga una clara lectura de lo que es la vida cristiana. Que Dios nos ayude.